¿Quieto? No, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Fusionó. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión, una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión, Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. ¿Y? ¿Se durmió? En eso está. ¿Qué pasó? ¿A dónde? Con la mayonesa. ¿Qué? ¿Eso era una mayonesa? ¿Dónde está la mayonesa? Yo creí que... ¿Qué creí yo? No parecía una mayonesa, Susana. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancitos. Vos anoche hablaste de flancitos. ¿Vos la oíste, Jorge? ¿Iba o no iba a ser flancito? ¿Por qué decís eso? Porque mi cuñado dijo, llévale este vermut a la tía. Yo no soy tía. ¡Yo soy pobre! Te viniste con todos los cables pelados, nena, ¿eh? Tía, gracias, querida. En serio, che, ¿cómo hiciste para juntar tanta guita? Trabajando para la pesada. Nena. Y se lo dice todo el mundo. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí, lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Café querido, ¿cómo estás? Hola Ale, contento de recuperar esta tertulia que hacemos cada tanto hablando de las cosas que nos gustan. Siempre es un placer y un gusto y un honor estar aquí frente a vos para poder charlar sobre todo esto. Todo esto y no dijo nada el tipo, sí, ¿viste? Sí, totalmente. Le hicieron una entrevista. Le hicieron entrevista a Juan Pablo Barsky. No me acuerdo quién fue, si fue Miguel Granado o Rebor, creo que en uno de los métodos. Y le dice a Barsky, ¿vos podrías hablar sobre un partido del cual no sabes el resultado y que no viste? Y Barsky hace una reseña donde habla del partido, no dice ni cómo salió, nada, pero te habló 2 minutos, 3 minutos sobre un partido que nunca vio. Esa astucia la encontré, la compartí y la viví mucho tiempo con Carlos Alberto García Coni. Claro. Al tener esa experiencia de ir tanto tiempo a la cancha y las generaciones de futbolistas, la mirada de cómo corre el zaguero derecho o el defensor izquierdo y que haya cambiado de club, hace tener el conocimiento absoluto. Después el resultado es un condicionante del partido de 11 contra 11. Exacto. Así que bueno, esto no significa que vamos a hablar de películas que no vimos. No, sino que vamos a hablar de cosas que no sabemos. Además, ese sería el punto, claramente. Dije, bueno, acá hay varias cosas para entrar, porque siempre me gusta como ir un poquito más del análisis y vamos a tomar como el hilo conductor, esa es la clave, ¿no? El hilo conductor de los 40 años de una gran película que es Esperando la carroza, que llega a los cines 40 años, o sea, 40 años para los sociólogos o los antropólogos o para los historiadores es directamente es un cambio generacional, ¿no? Que dicen que los cambios generacionales ocurren en la sociedad cada 30 años. Ajá. Y esto sucede con esta película. ¿Cómo se implementa, ¿no? Esta oleada de ir al cine o volver al cine a ver obras
que ya han pasado. Claro, pero además, ¿qué pasa? En el caso de Esperando la carroza es una película que trasciende, diría, la proyección cinematográfica. Okay. Porque se ha instalado en una suerte de memoria popular, de acervo cultural popular, con sus frases, con sus personajes. Mucho tuvo que ver, yo creo, también la aparición posterior, esto es del 86 la película, la aparición posterior de redes sociales y los recortes tenían 3 empanadas y el tipo está comiendo una, o yo hago esto y ella hace lo otro, de China Zorrilla. Refrescar, digamos, ¿dónde está mi amiga? Todas esas cosas que han quedado y que han transformado Esperando la carroza, yo diría, en un objeto simbólico que va por fuera incluso de la propia película y de la propia historia. O sea, puede ser, ¿qué es lo ahora? Hace rato vengo pensando en esto y lo vengo hablando. ¿Qué es lo memeable? ¿Qué es lo que se transforma en meme? Para que algo se transforme en meme, tiene que haber un consenso respecto al sentido de lo que vos estás utilizando como meme. Okay. O sea, tenés que saber más o menos de qué se trata. Por eso muchas veces personas de mi edad nos encontramos perdidas respecto a referencias, ¿no? Que pueden ser con Dragon Ball, con cualquier otro de los productos culturales que funcionan de esta manera, que se transforman en parte de esa memoria, de ese lenguaje y tienen un significado propio. Claro. Y en el caso de Esperando la carroza, creo que eso sucedió. Y sucedió de tal manera que la película puede ser citada solamente por ver un recorte. Sin dudas. Antes de desentrañar la experiencia de ir al cine a mirar algo que ya viste, pero te vas a encontrar, digamos, con lo maravilloso que siempre hablamos en este programa, que es la obra. No, la obra, volver claro. a reenamorarse de la obra, y eso te pasa a vos con tus libros, con tus discos. Claro. El café que agarra esta obra hoy ya no es el café ni de ayer ni de anteayer, te habrá pasado con un montón de circunstancias, y decir, bueno, también el tiempo del humor, porque hay muchas cosas para analizar por afuera de la obra, porque no vamos a hablar sobre la película en sí, qué sucedió, sino que cuál era el cine argentino, claro, de hace 40 años atrás, quién era Alejandro, de dónde venía eso, cómo tomaban la visión de esos directores, es todo ese análisis, voy a decir, y todo eso trascendió el tiempo. Además, un género como el grotesco criollo, que es un género que está también imbricado en la historia del teatro argentino, en las producciones teatrales, culturales, radiofónicas, también con los radioteatros, que forman parte. Hay algo de una cierta argentinidad puesta en esta cuestión de Esperando la carroza, que después vamos a ver en lo que vamos a charlar después también. Sí. Hay como una suerte, claro, de quizás no tan exacto, pero hay algo que en donde mucha gente, distintas generaciones, distintos niveles sociales, de distintos momentos, puede reconocerse en esto, ¿no? En estos contenidos. Y eso es una genialidad sin querer, adrede, con el tiempo se va asentando, va llegando esa mirada en la sociedad, se acopla con esos mecanismos de comunicación como el meme estás diciendo, digamos, ¿no? Porque claramente es como vos decís, 3 empanadas. Quizás esa palabra, esas 3 empanadas, en la película tiene un contexto muy claro, digamos, claro, ¿no? Digamos, porque lo que hace Brandonia es como mostrando una miseria. Totalmente. Una miseria, y siempre pensando en él. Claro, ¿no? Obvio. Aparte, un tipo que podía ser de los servicios de inteligencia, un botón. Sí. O sea, ese era. Pero ese simbolismo de 3 empanadas es como la miseria para cualquier cosa, ¿no? Acoplado. Mirá, Humberto Eco tiene un análisis muy, muy interesante, muy lindo, que siempre recomiendo su lectura, sobre Casablanca, la película de Humphrey Bogart, o protagonizada por Humphrey Bogart. Y en esa película, por ejemplo, decía Eco, había muchas películas en ese momento que incluso eran mejores que Casablanca, mejor dirigidas, mejor actuadas. Lo que hacía Casablanca era condensar un montón de elementos que tenían que ver con las narrativas y las dramaturgias de la época, poniéndolas todas en una misma historia. De ahí surge, antes del meme y antes incluso de todo esto, este es el comienzo de una gran amistad entre una relación medio corrupta entre Rick y el policía. Cuando se va, la lleva, que la chica se vaya con el militante de izquierda encima. Claro. Y
Ahí es donde yo creo que estas películas o estas producciones culturales funcionan de esa manera. Se instalan. No sé si hay una cosa prefijada. Okay. No sé si hay algo que dicen, che, vamos a hacer esto, porque eso no se sabe. Lo que acá se tradujo como una Eva y dos Adanes de Billy Wilder, donde es Marilyn Monroe con Tony Curtis y con justamente el actor que me importa contar, no me acuerdo el nombre ahora, que tiene ese final donde ellos se disfrazan de mujeres para esquivar una cuestión. Termina en una orquesta de señoritas donde cantaba Marilyn Monroe y todo el tema es la cuestión de seducirla al personaje de Marilyn Monroe. Sobre el final se escapan en una lancha que lo lleva un millonario y el millonario está enamorado del otro actor y le dice, bueno, vamos a casarnos, vamos a tener hijos. No, yo no puedo tener hijos. Bueno, no me importa. Entonces al final, en la última parte, el tipo decide sacarse la peluca y le dice a no puedo, yo soy hombre. Entonces la respuesta final es, un defecto lo tiene cualquiera. ¿Qué pasa con este final? Te digo, ¿a qué viene todo esto? Billy Wilder, cuando filma la película, pusieron ese final provisorio, porque no estaban convencidos del final. Decían, no sé si va a ser, esto no vamos a dejarlo, pero vemos después a medida que se va haciendo el rodaje de la película si este es el final. Cuestión, cosas, quedó ese final. Y ese final es uno de los mejores finales, o sea, se considera uno de los mejores finales de película de comedia en la historia del cine. Mirá, ¿no? Claro. Pero nunca se sabe si es adrede o no, digamos, claramente todo lo que sucede en una película es una decisión intrínsecamente del guión y del director o quizás de productores de acuerdo de cómo se plantee la película, ¿no? Claro. Pero en base a esto hay un génesis de que la obra y el guión sale desde el alma mater de quizás del lugar más importante para los actores argentinos, que es las tablas y el escenario, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado también, y esto también cuando a veces se pone en discusión las cuestiones identitarias, qué sé yo, Las noches de Ipacaraí, esta canción de este músico paraguayo que formó parte de la banda de Luis Alberto del Paraná y demás, que tenía una música que tenía que ver con una historia que él había tenido con una chica en Ipacaraí, que esto que el otro, se encuentra con una poeta cordobesa en una gira. La poeta cordobesa escribe la obra, termina siendo esa canción una de las referencias del Paraguay más importantes, y ella recién 40 años después conoció Ipacaraí. Ella armó la historia con lo que le decía. ¿Qué pasa con Esperando la Carroza? Que el autor es uruguayo. Ahí va. Claro. Si bien le podemos decir, hay muchos puentes entre Uruguay y Argentina, pero esta idea de la argentinidad está escrita por un autor uruguayo que... Una representación cómica, tragicómica, claro, porque el uruguayo, si nos vamos a ese lugar... vamos a utilizar esta palabra, está enfrentado invisiblemente para compartir genes, Gardel, el dulce de leche, totalmente. Y otras cositas más, digamos, adentro, y que bueno, que hicieron que esto sea una obra maestra, ¿no? Totalmente. Digamos que porque acá también es una cosa, ¿no? Que vos estás diciendo, bueno, cumple 40 años y claramente después lo vamos a analizar en otros lugares, pero en los 2000, fines de los 90 y los 2000, la crítica y los mismos medios de comunicaciones hablaron de un nuevo cine argentino, con una generación de Estarnaros, de Caetano, otros más, digamos, que refundaron una forma de hacer. O sea, entonces todo previo a eso y como gran tandem, digamos, Esperando la Carroza y otras grandes obras, porque tipo innumerables son los directores de cines que tuvimos populando y viendo esas películas en Volver o en las repeticiones infinitas en los canales de cable, ¿no? Fíjate, quizás Esperando la Carroza sea la última, o sea, después viene Estañar y viene todo esto. Esperando la Carroza sea la última de ese cine comercial, grotesco, comedia y demás, que uno podría pensar, qué sé yo, imagina La Fiaca con Norman Brisky en los 70, películas, la del Hotel Alojamiento, no me acuerdo también,
películas de familia, los Campanelli, Claro. Varias, a su vez muy ligado a la televisión, a la producción televisiva. De hecho, Doria es un director de cine y de televisión, ha hecho ciclos de televisión muy importantes, sobre todo post-dictadura, ciclos muy crudos, muy duros. Un director con una impronta muy particular que se hizo cargo de esta cuestión de hacer un grotesco criollo. Pero claro, ahí esos fueron los últimos, creo. Pensaba en otro escritor, en otro dramaturgo de televisión, más que nada, que es Hugo Moser, que Matrimonios y algo más era su programa, que también puede emparentarse con esta forma de entender las relaciones humanas, la cuestión en Argentina, la cuestión porteña también. Sí. Guarda con eso, porque sí es porteña, italiana, todo ese mundo, ¿no? de la familia grande, de la familia con conflicto. Lo interesante de esto, Café, para ver es varios componentes por afuera de la obra, ¿no? Los personajes conformados, digamos, que trascendieron. Todos los que están dentro de esta película, quizás no pasó en otras grandes producciones, todos están reconocidos. Claro. Eso es como... Qué interesante, ¿no? Mamá Cora, Brandoni con su cosa. Son arquetipos. Arquetipos interesantísimos, y esta idea de atravesar lo familiar, el drama familiar como eje central que tiene esto que nos atraviesa como sociedad. Todos somos un poco, todos tenemos un pedacito de lo que sucedió ahí, o de lo que está plasmado, ¿no? Y representa visiones, ¿cómo decir? Sensibilidades, miserias también, obviamente. Uno sobre el final, el personaje que de alguna manera desata o desarma toda esta estructura de la hipocresía y demás, que es el que moviliza un poco toda la situación en la película. Y que es además la única capaz de sentirse culpable por todo lo que está pasando, termina rompiendo la cuarta pared. Claro, no estaba pensando esto, digamos, claro, termina rompiendo la cuarta pared, sin dudas, es cierto. Y involucrándonos a todos en esa visión durísima de la familia, de las personas, de lo que somos, de lo que valemos, de lo que queremos. Bien. Y en eso me parece muy interesante. Y otra cosa que al verla en el cine, que se me había pasado hace tiempo atrás, son las mismas reflexiones de la propia mamá Cora respecto a su historia personal. Ajá. Y la figura de quién era su marido. Bien. Con fuerte... una fuerte dimensión machista, patriarcal, el tipo que les pegaba a los hijos, y ella diciendo, y están todos bien, y son todos tremendos personajes. Sí, claro, esa violencia, digamos, también está bastante expuesta en un lugar que está suavizado, claro. Pero lo existe. Después hay otro punto real de esos hace 40 años, y hay una legitimación de los personajes, Brandoni, Enrique Pinti, el propio Gazzara, o sea, es ese plantel, todas las mujeres, todas las mujeres que están ahí adentro, digamos, han hecho una carrera más que fortuita y fructífera dentro de lo que vos dijiste, ¿no? De los tanto teatro, televisión y cine. Totalmente. O sea, fueron en diferentes lugares. Después Campanella agarró, hizo lo suyo, todos Cohen, los hermanos Cohen hicieron lo suyo con Brandoni, todos agarraron. Gazzara explotó, hizo una exploitation de ese personaje, digamos, fue un gran puntapié para un mecanismo tan fuerte que siempre fue la televisión. Claro. Hay un antecedente al personaje de Mamá Cora, que es la nona que hizo este gran actor, y hoy estamos con la memoria para atrás. No hay problema. Donde era otro personaje. Pero esta visión también de los mayores, de qué pasa con los mayores en los momentos actuales. Eso lo supo hacer Gazzara muy bien, digamos, cómo eran vistos y cómo él respondía ante ese, cómo eran vistos, apuntalando esta figura, ¿no? de la mamá Cora
con cierta impunidad, además, ¿no? O sea, impunidad para decir las cosas, impunidad para moverse. Los sketches televisivos que hacía con Susana Jiménez, más allá de lo que puedo opinar políticamente, Susana Jiménez es una gran comediante, una de las figuras de la comedia argentina, que era, según ellos mismos decían, totalmente improvisada. O sea, él iba y le planteaba las cosas y ella respondía. Era hacer de ese personaje, hacerlo crecer justamente a partir de la propia creatividad. Algún día, y ojalá, pudiéramos reconocer en Gasalla lo que fue Gasalla como creador, como artista. La verdad que es algo que es impresionante las cosas que el tipo hizo. Ahora con su fallecimiento me puse a revisar algunas cuestiones de lo que había hecho él y lo que significó en cuanto a ruptura en la televisión. Uno ve aún los sketches de él. O las entrevistas, esa entrevista épica donde sienta a todas las personas del paracultural, todo lo que está sucediendo. Bueno, él hace entrar a Batato Barea en una entrevista, pero después entran con él ya en forma fija Sturla-Pilletti y Tortonese, haciendo un espectáculo zafadísimo para el prime time de la televisión, digamos, ¿no? Claro, o sea, que ahí también adelantados de lo que está sucediendo, está muy despierto y esas antenitas de vinil, como pudo haber sido Caseros en su efecto más adelante. Claro. Los famosos capocómicos. Que es un gigante esa selección, pero son pocos a la vez. Son pocos y quiero destacar esto es bien puramente peronismo-menemismo, quien le da ese prime time y quien gana en ese espacio es Gerardo Sofovich, que estaba a cargo de ATC. Claro. Ahí va. Bueno, eso es un análisis. Personaje muy conservador él, pero que sabía que lo que le podía dar Gasalla y lo que podía generar Gasalla en la televisión le iba a redituar, obviamente, económicamente, pero también quedó como producto de culto. Claro. El análisis que estaría para para desmenuzarlo ahí es claro, porque después Gasalla está muy conectado con Susana Jiménez, otro personaje de la televisión argentina con su brillo propio y con su estructura de contenido propio, pero que ellos supieron amoldarse y ganar, digamos, una imagen por afuera y por adentro de la televisión, que quizás no pudo suceder con otros grandes actores. Ahora estoy pensando a lo mejor en voz alta Fernando Peña. Que hicieron todo un camino fuertísimo por otro lugar y quizás después otros que intentaron eso, pienso en esos lugares, no con Sofía pero Susana, como por ejemplo el humorista que hace Pitito, el de Rulitos. Fabio Posca. ¿Ves? Claro, encontraron esos caminos en esos lugares, pero bueno, sin esa gran inteligencia y sin esos grandes dotes, colocando lo suyo, ¿no? Claro. De todas maneras, bueno, creo incluso que todos esos personajes que surgieron de Esperando la Carroza quedaron presentes incluso en esa dinámica de la propia película. Digamos, quedaron presentes, en la gente, en esto que hablábamos al comienzo, de lo memeable. De hecho hay, y uno puede ver, está en Cinear una película que se llama Carroceros, que son los fanáticos de Esperando la Carroza, que repiten los diálogos, que van a los lugares, las locaciones donde se hizo la película, y claro, tomaron como propia esa película, es lo ¿no? que le sucedió. Claro. Como última café, a circunstancia esto de reflexión que era el principio de la charla, ¿no? Ajá. Bueno, decidiste ir a ver al cine. ¿Cómo te encontraste, digamos, la película en el cine? ¿Cómo fue esa experiencia? La gente que estaba sentada al lado tuyo, volver a reírse de algo que uno ya sabe que va a suceder, digamos, la emoción, los aplausos. Hoy también hay una liberación más interesante en el cine, ¿no? Digamos, de la emoción más a piel. ¿Cómo viste eso? Y también en un momento donde, hay que decirlo, lastimosamente nuestro cine se cae a pedazos, no es que se cae a pedazos, está como en una pausa, en una elipsis donde nadie sabe para dónde vamos. Claro, no hay un avance. Entonces, no. Esto en el punto de vista de la producción, ¿no? Y de lo que es lo que está en este momento ausente el Instituto Nacional. Sí. Entonces estamos viendo pocas películas de producción nacional en un lugar donde los horarios no son lo mejores. Eso también es muy perjudicial para nosotros.
para ver Esperando la carroza era a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde. Sí, o sea, son horarios muy complejos. También le pasó a las películas de... La última que fui a ver al cine fue la de Adrián Suárez, digamos, Massenthoff, qué suerte. También en horarios bastante incómodos, digamos, para las rutinas laborales, digamos. ¿Quién pudiera ir al cine a las 5 de la tarde? Claro. Entonces, vos sabés que, no, en este caso era 20:30 la que estaban las tipas, o 20 horas, no me acuerdo. Yo fui, no había mucha gente en el cine, pero sí, o sea, la gente, yo me emociono cuando veo la película. Bien. Me sigo emocionando por más que sepa todo. Y sí me parecía que la gente se conmueve con esto, digamos, porque te apela por un lado la historia que tiene que ver con a nuestros viejos queridos, así termina dedicada la película, claro. A nuestros viejos queridos, pero sin dejar de ver lo conflictivo que también es estar con las personas mayores. Total. O adultas mayores, duda, ¿no? O sea, la película no escapa a esa cuestión. La escena de la mayonesa con el flancito. Exacto, claro. La poca paciencia. Exacto, o sea, ya que te cubre el vaso y eso que termina transformándose quizás después en una suerte de tragedia cómica, ¿no? Claro, porque lo que pasa con los muertos también, que eso también aparece en las películas. Pero me da esa sensación que la película sigue manteniendo una vigencia. Al principio, si tengo que tratar de ser lo mínimamente objetivo, se me hizo muy teatral, con los cortes y demás. Quizás porque estamos acostumbrados a otro tipo de cine y otra forma. Y porque nuestra cabeza también se agilizó desde otros lugares. Desde un lugar, pero una vez que entras en la historia, que te metes, ya te olvidas de eso y realmente la película toma una dimensión y un clímax y un ritmo que se hace. Y esa cuestión exacerbada de gritos, líos, forma parte de esa estética que tiene que ver con la película, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Digamos, por más que sepamos que es una obra de hace 40 años y que tiene un ritmo del cual estamos o no preparados hoy por la velocidad de todo cómo sucede, digamos, y del análisis y de la sobreinformación que tenemos, funciona. Claro. Por eso está ahí. Si tenemos que ponerle una música para cerrar a esto, Café. Esa está difícil, ¿eh? Pondrías el color, digamos, ¿no? Que no tiene que ver tampoco con la película, porque a lo mejor siempre digo, tipo, le estamos conectando mucho a algo que tenga que ver con la película, pero a lo mejor algún momento de todo esto, porque también es una revisión nuestra, digamos, el ver algo de hace tanto tiempo, y que a lo mejor si la pregunta es ¿qué escuchaba Café hace 40 años? Es difícil eso, ¿eh? 40, es más difícil. Es más difícil aún. Hay un tema de Gabo Ferro. ¡Qué bien! Que se llama Soltar. Creo que con ese tema podemos entender un poco la cuestión de la película y otras cosas más que agrega Gabo Ferro ahí. Gracias, Café. Gracias, Ale. Sin conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñas cuando te veo sentada en cicatrices, tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno. Traicionada de una vez al dolor. Compañeros así son enemigos buenos. Pie adelante, pie atrás, caminas y volves al comienzo. Tu laberinto es solo
un camino con nervios. Si soltás vas a ver que no hay más que todo esto que vemos. Las cosas son sinceras, nos miente el argumento. Traiciona de una vez al dolor. Compañeros así son enemigos buenos. Solta, solta el dolor. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.